Parte 2. Los neones del barrio de Kabukicho, en Tokio, eran tremendamente atractivos para una adolescente de secundaria como yo. No recuerdo exactamente cuándo, pero un buen día empecé a salir con un chico que pertenecía a una banda de jóvenes moteros. Yo me sentaba detrás de él, en la moto, y corríamos desenfrenadamente por las calles de la ciudad. Fue entonces cuando sentí que por vez primera había encontrado un hogar. No en mi casa, ni en el asiento trasero de una moto, sino en el distrito de Shinjuku, al que pertenece el barrio de Kabukicho, una zona algo peligrosa. Los neones de Kabukicho eran tan deslumbrantes que podían llegar a marearme. Y el aroma del peligro y de la incertidumbre entusiasmaron a una joven hambrienta de estímulos como yo. En el Kabukicho de aquella época había muchas discotecas, muy animadas y plagadas de estudiantes de bachillerato, en las que, con 500 yenes en el bolsillo, mucho dinero para un adolescente de secundaria, podías bailar hasta el amanecer comiendo y bebiendo cuanto quisieras. Mi pandilla de amigos y yo pasábamos la noche de los fines de semana armando juerga. En aquellos tiempos, en la pista de baile sonaban los números 1 del pop en Europa o Estados Unidos, como Venus de Bananarama, y otras canciones de Kylie Minogue o Dead or Alive. Todo el mundo quería imitar a Tom Cruise de la película Top Gun. Cazadora May 1, pantalón fino de algodón con camiseta de rayas, zapatillas de deportes marca Reebok o Kanye West, y un bolso de esas en la mano. Pero nuestra cazadora May 1 tenía la cremallera de YKK y se veía enseguida que estaba fabricada en Japón. Yo quería conseguir una auténtica a toda costa, por lo que traté de robarla en las tiendas del barrio de Ameyoko, en el distrito de Ueno. Como muchos días teníamos problemas para conseguir 500 yenes para ir a la discoteca, lo que hacíamos era robar o chantajear a alguien. Nuestra guarida eran los lavabos públicos de pago y las consignas de la estación de Shinjuku. Mis amigas y yo íbamos a los grandes almacenes y rebuscábamos entre las prendas de ropa. Nos llevábamos al probador las que nos gustaban y nos las poníamos debajo de la ropa que llevábamos puesta. O las metíamos dentro del bolso. Otras veces, mientras una de nosotras distraía a la dependienta, las demás cogíamos lo que nos gustaba y nos marchábamos tranquilamente por la puerta, con nuestro botín de guerra, generalmente cosméticos o prendas de ropa. Nos dirigíamos directamente a los lavabos públicos de pago de la estación Shinjuku. Lo llamaban el lavabo de los 50 yenes, como medida contra vagabundos y borrachos, que, a diferencia de los servicios públicos, estaba bastante limpio. Una vez metida la moneda, podían entrar cuantas personas quisiera y la gente no solía utilizando con mucha frecuencia, con lo cual era un escondrijo magnífico para nosotras. Con todos los trofeos expuestos en los lavabos del servicio, cada chica cogía uno y se lo ponía. Si te pones un traje negro y te pintas los labios de rojo, nadie te considera un estudiante de secundaria. Igual que el uniforme era el símbolo de los alumnos. El vestido y la barra de labios en el uniforme de los adultos. Todas nos miramos en el espejo, nos comparábamos orgullosamente con la chica de al lado. Todas pensábamos lo mismo, yo soy la más guapa. Después de guardar el resto del botín en la consigna, nos marchábamos a Kabukicho. El Kabukicho desde entonces era como hoy en día el centro de Shibuya. Un lugar donde los jóvenes se reunían para divertirse y despotricar contra los adultos, a los que odiaban. Nos sentíamos muy unidos, cada uno con sus problemas. Mieko era una chica que tenía 2 hermanos de padres distintos. Yo me había encontrado a su madre con un hombre desconocido en la cama cuando un día volvió inesperadamente a casa al sentirse indispuesta en la escuela. Kayouko siempre se llevaba una hamburguesa fría de McDonald's como comida cuando íbamos excursión. Risa tuvo que dejar el colegio, porque no soportaba la idea de que la gente supiera que le habían cambiado el apellido. Shiichi tenía un padre alcohólico que únicamente se dedicaba a beber durante todo el día y que le pegaba continuamente. Eri se ponía muy nerviosa cada vez que había que recaudar dinero del comedor del colegio, porque no podía pagarlo. Yuki tenía que llevar a menudo al hospital a su madre porque se había cortado las venas. La gente se metía con Aya porque creían que era hija ilegítima. Takashi perdió a sus padres en un accidente de tráfico. Y sus familiares, en vez de hacerse cargo de él, se lo pasaban de uno a otro como si fuera una pelota. El profesor de Kana la riñó porque no fue capaz de dibujar a su padre, y ella rompió a llorar.
Los padres de Machi no se preocupaban en absoluto de ella, ni siquiera cuando no volvía a casa por la noche. La mayoría de los chicos que iban a Kabukicho no encontraban su sitio en casa ni en el colegio. Estaban ávidos de amor y de amistad. Tenían almas de niño solitario que vagabundeaba en busca de otras almas semejantes. Para mí, Kabukicho era lo más parecido a un paraíso. Para llegar hasta allí, todos los fines de semana cogía el tren que iba a Shinjuku. Obviamente, mis padres me regañaban si les decía que iba a Kabukicho. «Ese no es lugar para los niños, eres una descarriada», gritaba mi padre, mientras me abofeteaba repetidas veces. Aún así, yo seguía yendo a Kabukicho, donde me esperaban mis amigos. En otoño de 1985, cuando estaba en primero de secundaria, falleció mi querido abuelo a causa de un cáncer. Los abuelos, que nacieron durante la era de Taschou, compartían nuestro jardín. Aunque vivían en la casa de al lado, y eran de los pocos adultos de los que yo tenía un buen concepto. Cuando mis padres me reprendían, el primero en defenderme era mi abuelo. «Esta niña no es mala. Es el tesoro del abuelo», decía mientras me acariciaba la cabeza con sus manos arrugadas. Y ese abuelo murió. Durante mucho tiempo estuvo en el hospital. Allí pasaba una temporada y luego volvía a casa. Y así sucesivamente. Si algún día yo veía que no iba a llegar a casa a tiempo, solía ir al hospital a verlo. Así, con el pretexto de que había ido a visitarlo, no podían regañarme. Aprovechando que mis padres calculaban unos 30 minutos de visita en el hospital, me quedaba con el abuelo solamente 3 minutos. Y el resto del tiempo lo pasaba con mis amigos. Recuerdo que ese día también había ido al hospital después de estar por ahí divirtiéndome. Vestida con una falda llamativa de color rosa y con mi camiseta favorita. Al terminar la visita, 5 minutos después volví a casa. Al día siguiente, durante la clase, el profesor me llamó y ambos salimos al pasillo. «Ha fallecido tu abuelo. Vete a casa». Durante un rato no pude asumir el peso de la verdad. Me dolía el corazón al pensar que mi última visita había sido tan fugaz. El abuelo que me cogía de la mano durante un paseo, que me traía algún regalito siempre que iba de viaje a algún sitio. Todas esas imágenes se me agolpeaban en la mente y no podía dejar de llorar. A partir de entonces, mis padres empezaron a comportarse conmigo de un modo aún más severo, si cabe. Mi abuelo trabajaba en una empresa que, aunque pequeña, era de su propiedad. Después de su muerte, mi padre tuvo que hacerse cargo del negocio. Pero también de una deuda muy cuantiosa. Aunque en aquellos tiempos yo no comprendía muy bien de toda aquella situación. Mi abuelo, que era muy de Tokio, pensaba que el dinero cambia de manos con mucha frecuencia. Y solía decir que lo que ganaba durante el día se gastaba antes de que llegue la noche. Para mi padre, sin embargo, que llevaba una vida muy formal. Esa filosofía era absolutamente incomprensible. Entre la administración de la empresa y el pago de la deuda, tenía siempre los nervios a flor de piel. Y cuando explotaba, a menudo descargaba su ira contra nosotros. Sus hijos. Se enfadaba por cualquier motivo. Pero entonces el abuelo ya no vivía para defendernos. Cuando él aún estaba en el hospital y yo salía por ahí a divertirme. Constantemente tenía remordimientos, pero después de su muerte, ese sentimiento de culpabilidad se desvaneció poco a poco. Ahora ya no había nada que me impidiera ser libre. Mis padres estaban más ocupados que nunca con todo el trabajo de la oficina. Y a medida que los ojos que me vigilaban se volvían para centrarse en otros asuntos, la frecuencia de mis salidas nocturnas aumentó. El abuelo ya no estaba. La palabra predelincuente define a aquellos jóvenes que, aún no habiendo cometido ningún delito todavía, con toda probabilidad llevarán a cabo actos violentos en un futuro más o menos próximo. Por lo visto a través de un test en el que te preguntan cosas como: si serías capaz de arrojar piedras a un animal pequeño desde muy cerca. Se puede averiguar quién es un predelincuente y quién no. Yo estaba considerada una de ellos. Una vez que la cuerda demasiado tensa que se sostenía se rompió, empecé a caer a una velocidad de vértigo. Me lanzaba sobre cualquier cosa que quería conseguir. No podía contenerme o, mejor dicho, odiaba con toda mi alma contenerme.
De noche, Caboquicho ofrecía innumerables tentaciones. Vagar hasta las altas horas de la noche, drogas y prostitución. Los adultos y la soledad que me imponían la ética y la moral eran para mí falsos e insufribles. Y yo les mostraba los colmillos como un animal salvaje, aferrándome cada vez más a la vida nocturna. Si me quedaba un mínimo de culpabilidad, la disimulaba con pensamientos de corte egoísta. Como aquí somos libres o esta es la libertad. Sin embargo, esa libertad malinterpretada atraía, de vez en cuando, la atención de la policía. No sé cuántas veces me detuvieron. Y lo mismo ocurría con mis amigos. Algunos de los que infringieron la ley los mandaron al reformatorio o quedaron bajo la tutela del Estado. A menudo mis padres denunciaban mi desaparición a la policía, como si me hubiese fugado. Cuando me detenían, me llevaban a la comisaría y me obligaban a redactar una petición de disculpa. Mi madre, con los ojos enrojecidos, venía a recogerme y luego me llevaba a casa. ¿Por qué, hija? ¿Por qué? Os he educado lo mejor que he sabido. ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Una vez en casa, mi madre, llorando sin cesar, me abofeteaba implacablemente. Me echaba en cara mi modo de comportarme y gritaba que la culpa de todo la tenía los amigos con los que iba. Esto te pasa porque sales con gente como Chie, cuya familia vive de negocios turbios. Alguien como ella es una mala influencia para ti. Tienes que dejar de verla, ¿entendido? Ese fue el sermón más irritante de toda mi vida. Yo conocía bien a Chie. Sabía que vivía con su madre y que lo pasaba muy mal porque ella la dejaba todo el día sola en casa. Conocía las lágrimas de una niña con la que la gente se metía porque no sabía quién era su padre y porque su madre trabajaba en un club de alterne. Yo no estaba dispuesta a escuchar ningún tipo de crítica sobre mis amigos. El trabajo de sus padres, que no tuvieran padres, la clase de familia a la que pertenecían. Eran amigos míos. Pero mi madre no me comprendía, ni siquiera lo intentaba. Lo único que le importaba era lo que los demás pudieran pensar de mí, de mi familia, de ella, al fin y al cabo. Luego, cuando mi padre llegaba a casa, me pegaba de nuevo. Y así un día y otro. A partir de un determinado día, no recuerdo exactamente cuándo. Siempre que mi mamá iba a la comisaría a buscarme, saludaba a los agentes con gesto de pedir disculpas mientras me lanzaba una mirada colérica con sus ojos enrojecidos. Al día siguiente, yo amanecía con la cara llena de moretones. No podía ir al colegio, ni permitir que mi novio me viera así. Por lo que me quedaba todo el día encerrada en casa, llorando. La culpa de todo era mía, por eso me reñían. Sin embargo, yo no entendía por qué era culpable ni de qué me culpaban. Tanto mi padre como mi madre se limitaban a decir, no hagas esto. O no hagas lo otro. Y yo no alcanzaba a comprender por qué no podía hacerlo. No teníamos nada en común, no nos entendíamos en absoluto. Y cuando no obedecía, me regañaban y me pegaban, sin escucharme. Por eso me marchaba de casa de nuevo. Cuando la policía te detenía, si tus padres iban a comisaría a buscarte, te dejaban en libertad. Pero si no era así, debes permanecer allí retenido. De ese modo, los jóvenes cuyos padres no iban a recogerlos tenían más posibilidades de ir a un correccional. O quedar bajo la tutela del Estado por un mismo delito. Era otoño y por aquel entonces yo estaba en tercero de secundaria. Un día, cuando la policía me detuvo, mi madre no vino a buscarme. Aquella fue la primera noche que ella renunció a su responsabilidad sobre mí. Quizá pensó que no merecía la pena ir a recogerme.